encontramos vidas transformadas y aprendemos de ello. Un hombre, escuche bien el nombre de este hombre, Judas. No es ese. Es otro Judas. Resulta que en la Biblia hay varios Judas, varios, más de dos, sí. En nada más entre los apóstoles habían dos. Uno Judas el Iscariote y el otro Judas, hermano de Jacobo, el que murió, el apóstol que murió por allá, no sé si en Hechos 11, Hechos 12, algo así. Ese apóstol que murió muy tempranamente, que después de haber muerto fue que tomaron preso a Pedro. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Tomaron preso a Pedro después de la muerte de Jacobo. Este Jacobo era hermano de este Judas. Perdón, no, de Judas, el discípulo. Este Judas que vamos a ver hoy, vamos a ver quién es este Judas. No es un discípulo, no era uno de los 12, quiero decir. No era uno de los 12, era otro. ¿Quién es? Lo vamos a descubrir a continuación. En Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículo 53. El nombre Judas parece que era algo común. Como decimos, habían varios de ellos llamados Judas, varias personas, menciona la Biblia. Y en Mateo 13, versículo 53, dice, aconteció, bueno, está hablando de la vida del Señor Jesucristo. Él, estando en el ejercicio de su ministerio, regresa a su pueblo, a la ciudad, no a la ciudad natal, porque la ciudad natal es Belén, pero sí la ciudad que le vio crecer, Nazaret. Versículo 53 dice, aconteció que cuando terminó Jesús sus palabras, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este quién? El hijo del carpintero, o sea, José, o sea que José era carpintero. ¿No se llama su madre María? Pues sí, claro, se llamaba su madre María. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, este Jacobo es diferente del Jacobo que murió en Hechos capítulo 12, y este Jacobo es uno que escribió un libro de la Biblia. ¿Cuál libro de la Biblia escribió este Jacobo que menciona acá? El libro de Santiago. Entonces, ahí aparece el Judas que quiero que miremos. Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí está. Entonces, primero determinamos quién era este Judas. Este Judas de que vamos a hablar, era de la familia, o sea, era hijo de María y de José. María y de José. Muy bien. O sea que eran medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos medio hermano? Porque sabemos que José no fue el padre biológico del Señor Jesucristo, porque fue concebido a través del Espíritu Santo en María. Entonces, ya determinamos quién es este Judas. Y sigue diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y pasemos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, Juan 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea,
porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron, ¿quiénes van a hablar de quiénes de sus hermanos? Dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Muy bien. ¿Quiénes no creían en él? Jacobo, José. Interesante que uno de los hijos de María y José se llamaba José. Jacobo, José, Simón y Judas, ¿cierto? Los cuatro hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, que mencionaba ahorita en Mateo. Muy bien. Hay algo acá. Cuando algunos leen que ellos eran hermanos, lo piensan de la siguiente manera. Todos somos hermanos cuando creemos en Jesús. ¿Sí? Pero aquí hay una distinción en Juan capítulo 7. Aquí llama a hermanos a personas que no, escúchenlo bien, que no creían en Jesús. O sea, lo que los unía con Jesús no era la fe en él. Así que no podemos, porque sí, en la Biblia llama hermano, por ejemplo, el hermano Pablo o Pedro, ¿cierto? Hermanos, por hermanos, o cuando ellos en sus epístolas llaman a los hermanos, sí, porque están unidos por la misma fe en Jesús. Pero estos hermanos mencionados en Juan capítulo 7, que son los hermanos de Jesús, no creían en él. Entonces no podemos decir que es lo mismo. Lo que los unía hacia Jesús no era la fe en él, era la sangre. Eran hermanos de Jesús. Ahora, ellos mismos en el versículo 3 dicen, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos mismos se distinguen de los discípulos. Habla de los hermanos y los hermanos hacen referencia para que tus discípulos vean las obras que haces. Así que no son seguidores de Cristo, no creen en él, pero la Biblia los llama sus hermanos. Y en la cita en Mateo capítulo 13, también una cita similar en Marcos capítulo 6, que habla también acerca de los hermanos de él, similar, vamos a leerla, pero es similar a Mateo, en Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Otra vez. Muy bien. Entonces, tenemos que ver las diferencias y tenemos que ver la escritura como lo está presentando. Eran hermanos de él y no creían en él. En Hechos, después de la muerte y resurrección de Cristo, algo sucedió en algún momento. No sabemos en qué momento, porque a veces no podemos distinguir los momentos en que pasan ciertos cambios, pero sí podemos apreciar que hay cambios. Hechos 1, versículo 12. Hablando de sus discípulos, de los que estaban con ellos, viniendo del monte de los olivos, de ver al Señor Jesús ser alzado a los cielos. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban. ¿Quiénes moraban? Pedro, Jacobo, este Jacobo es discípulo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolo. ¿Por qué sabemos que es discípulo? Por un versículo que a continuación sigue.
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo. Está mencionando a los discípulos uno por uno. Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Muy bien. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, seguramente María Magdalena estaba ahí, por ejemplo, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, por eso digo que estos mencionados en el versículo 13 son discípulos y el versículo 14 menciona a sus hermanos. Ahora, ¿esos hermanos están haciendo qué? Orando. O sea que ahora sí creían en Jesús. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió? No lo dice la escritura, pero sí sabemos que fue un milagro de la gracia divina que alcanzó a estos hombres para el evangelio, para que creyeran que ese Jesús que se levantó con ellos era realmente el Mesías, el Salvador. Qué maravilloso es ver cómo Dios rescata a personas que antes decían, yo con él no, no, yo con los cristianos, con los evangélicos, olvídeselo, no me gusta ni hablar con ellos. Y esos que dicen, no me gusta ni hablar con ellos, terminan ahí por la gracia divina, creyendo en Cristo de todo corazón y viendo la obra del Señor Jesucristo, no como una religión, sino como una vida real y genuina en Cristo. Y este Judas, que antes se burlaba de Jesús y le decía, vaya que sus discípulos crean en usted. Él estaba entre los hermanos que lo mandaban por allá y le decían, vaya, de pronto sus discípulos van a creer. Nosotros no, pero ellos van a creer. Ese que se burlaba, que estaba entre los que se burlaban, terminó ahí arrodillado orándole porque creyó. Entonces es impresionante la gracia divina como alcanza a corazones duros. ¿Y cuán duro es un corazón que viendo cara a cara a Jesús no cree en él? Pero así los hay aún hoy, pero también hay la gracia divina operando, trayendo a personas endurecidas y ciegas para que vean la luz, para que crean en Cristo. Entonces, él está orando, está ahí entre los que están orando, ahí están los hermanos de Jesús. ¿Cuáles eran? Muy bien, ahí están los cuatro varones y sus hermanas. Y vamos preciso a ver a Judas, el libro de Judas, el que escribió el hermano del Señor Jesucristo, que queda antecitos de Apocalipsis. Un libro que queda antes es el libro de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Judas? Usted lo va a ver a continuación. Bueno, según entiendo, es el cuarto libro más corto del Nuevo Testamento. Muy bien, es el cuarto libro más corto. Antes de él creo que está Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan, y el cuarto más corto sería Judas, preciso, Judas. Muy bien, miren la presentación de Judas, versículo 1. Judas, ¿qué? Ah, qué belleza, ¿cierto? Eso no lo hace sino Dios. Judas, siervo. Judas, esclavo. Judas le pertenece a él. Judas, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. ¿Hermano de quién? Recuerda que este Jacobo es quién. Este Jacobo es quién. Me enredan tantos Jacobos, ¿cierto? Ese Jacobo es el mismo que escribió Santiago. Santiago es Jacobo, es el mismo que escribió Santiago, y entonces Jacobo y Judas son hermanos, son los mencionados en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 6. Conclusión. Ahí tenemos los tres hermanos, Jacobo,
Judas y Jesucristo. Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hay tres cosas que menciona de que son los creyentes, que son experiencias que han tenido o que tienen en Cristo. Versículo 1. Pero antes, a los llamados, muy bien, a los llamados, ahora sí, santificados y guardados. A los llamados, santificados y guardados. Fuimos llamados por la gracia divina, pero llamados de una manera que no pudimos decir que no. Y gracias a Dios que no dijimos que no. Porque la mejor experiencia, escuchen bien jóvenes, la mejor experiencia que ustedes pueden tener jóvenes es haber conocido a Jesús. Escuchen niños, la mejor experiencia que pueden tener los niños es conocer a Jesús. Y recuerdo a un hermano adulto, él llegó, en estos días lo saludé, estaba en Armenia, él ya tiene unos 70 y algo de años. Él creyó en Cristo cuando tenía como 50 años, cuando ya tenía los hijos grandes, ya tenía incluso, creo que nietos, y él me decía, si de algo me arrepiento, vivió muchas cosas, su vida, como muchos en su vida, licor, todo. Si algo me arrepiento, es de no haber creído en Jesús cuando era joven. Entonces queremos animar a los jóvenes porque estamos en un mundo tan lleno de pecado que lo mejor es conocerle. Y fuimos llamados por Él, un llamado que es irresistible, que no pudimos decir que no, porque nos abrió los ojos de tal manera que pudimos entender. Fuimos llamados, pero también fuimos santificados. Santificados, o sea, puestos aparte. Aquí está el mundo. Aquí está el mundo. Aquí está. Con todos los millones de seres humanos. Entonces, santificado es, coge aquí y lo pone aparte. Sí, es una parte de la tarea del martes, pero falta más. Y lo santificó, y lo puso aparte para él. Pero también dice que fuimos guardados. ¿Guardados de qué manera? De manera que nadie nos puede dañar, nadie nos puede quitar. ¿Se acuerdan Romanos 8 que dice, estoy seguro? ¿De qué estoy seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Somos guardados. Otra vez, somos, primero, no, llamados, somos y somos santificados, dice el versículo 1, en Dios Padre, y somos guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y si usted va a ver Santiago, el otro hermano del Señor Jesucristo, Santiago, Jacobo, que es el mismo Jacobo, está en capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago,
Sí está en su Biblia Santiago. Parece que Santiago fue. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo. Qué privilegio ser siervo de Jesucristo. ¿Tú eres siervo de Jesucristo? Esclavo. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Eres siervo, sierva de Él? Y terminamos mirando en Primera de Pedro. Pedro también queda ahí enseguida de Santiago. Ahí enseguida de Santiago dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Hablando de guardar, somos guardados en Cristo Jesús, dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer otra vez. Como dice Juan capítulo 3, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Y comienza a hablar de las características de esa herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. ¿Se acuerdan de Judas? Guardados en Cristo Jesús. Aquí dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién te guarda? ¿Dónde estás tú? ¿Será que puedo vivir la vida cristiana? ¿Será que alguien me puede llegar y arrebatar de ahí? ¿Será que alguien me puede quitar algo que Dios me ha dado ya? Algo de lo cual yo soy en Cristo puede desvanecerse. No. Si tú eres hoy hijo de Dios, nada ni nadie puede hacer eso. Y si tú eres siervo de Jesucristo, nada ni nadie te lo puede quitar. Es un privilegio que tienes, pero el siervo quiere hacer lo que su Señor le dice. Judas dice, siervo de Jesucristo, le conoció. Me imagino cuando niños jugaron juntos, todo eso, pero dice, soy siervo. Judas dice, y Santiago, ¿qué dice? Soy siervo de Jesucristo. Ahora, ¿tú qué dices? ¿Eres o no eres? Siervo de Jesucristo. Tú fuiste, si eres hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, tú fuiste, primero, llamado, segundo, santificado, y por último, fuiste y eres guardado en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que no nos da ninguna inseguridad, no nos ofrece ninguna superficialidad, sino que nos da lo que en la vida vale la pena, es tener seguridad en lo que somos y tenemos y para dónde vamos. Es tener propósito en la vida. Nuestro propósito es vivir para nuestro Señor, que nos llamó, que nos santificó en Dios Padre, y que somos guardados en Jesucristo, y que somos guardados, como dice Pedro, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios, gracias, porque estas cosas somos y tenemos en Cristo. Gracias por la transformación de vidas lejanas, ciegas, de vidas que se burlaban de Jesús, de vidas que no entendían quién era Jesús, así lo vieran cara a cara, pero que hoy podemos ver que Él es mi Señor y quiero vivir para Él. Oramos en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.